Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Adrián Moreno, que es cirujano dentista de la UNAM. También es especialista en odontología estética restauradora, que es de lo que nos va a hablar hoy. Es protesista bucal, es docente y hace mil cosas. Lo encuentran en Instagram como dr.adrian.moreno. Está en Ciudad de México. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? No, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad es que siempre he visto tus blogs y es un honor para mí estar por acá. Me encanta que hayas aceptado porque haces trabajos increíbles. Todos los que te seguimos en Instagram, pues subes tus casos clínicos y todo. Y decimos, yo quiero hacerlo así como ese doctor. Trabajas Sí, sí. impecable y platícanos un poquito de ti, para los que no te conocen. Bueno, pues yo soy de la Ciudad de México, voy a cumplir 33 años. Como parte clínica, voy a cumplir 10 años aproximadamente ya como aplicando la odontología en consulta privada. Como bien dices, egresé de la licenciatura de la UNAM en FES Iztacala. Después tuve la oportunidad de hacer diversos diplomaditos ahí en la UNAM también, de estética restauradora, y hasta que me especialicé en prótesis bucal. Y pues hasta hoy día no hemos parado, gracias a Dios. Y bueno, hemos tenido la fortuna de tener grandes amigos y grandes colegas que nos han apoyado, y pues gracias también a ellos estamos hoy donde estamos. ¿También das clases? Sí, empecé a dar más o menos como en el 2018, 19, todavía de hecho estaba en el posgrado. Comencé a dar clases en una escuela particular que se llama UCAR, que es de acá de la Ciudad de México igual. Después, bueno, ya todo el mundo sabe cómo nos agarró la pandemia Sí. y estuvimos todavía de manera virtual un año más o menos, hasta que, bueno, tuve otra oportunidad laboral y tuvimos la fortuna de irnos a Tijuana a trabajar, de trabajo. Fue que lo dejé las clases. Ujú. Ah, ok, a Tijuana y ya luego volviste a Ciudad de México. Exactamente, sí, fue más bien por un tema personal. Mi papá, en paz descanse, estuvo enfermito, Mm. hasta que, bueno, ya no pudo más y fue también mucho de eso que las razones por las que me regresé a Ciudad de México. Ok. ¿En Ujú. qué parte de la Ciudad de México, en qué colonia, en qué zona está tu consultorio? Bueno, la clínica, de hecho, la reinauguramos en el 2022, que fue el año que regresé de Tijuana, y la colocamos aquí en la colonia Roma Sur. Estamos muy cerca del Hospital Ángeles Metropolitano, a un costado prácticamente, y digamos que estamos a una calle del Metro Chilpancingo, prácticamente casi la zona centro de la ciudad. Sí, muy céntrico. Ay, qué genial. Ajá. Y aparte de Instagram, ¿tienes alguna otra red social que subas? Eh, fíjate que empecé a subir trabajo más o menos pues del 2014 en el Facebook. Mucha gente me empezó a conocer por Facebook. Después con esto de los webinars y demás que hubo en pandemia, fue que empecé como a meter más contenido a Instagram y pues hoy día es mi plataforma como principal. Ujú. Ahí pueden checar tus trabajos, también el contacto si te quieren remitir un paciente o si quieren Claro. acudir contigo, ahí te pueden contactar, ¿verdad? Exactamente, ahí tenemos todos los enlaces para poder también dar consulta con mucho gusto. Para que ahí agenden cita. Hablando Exacto. de tu trabajo, que es como súper impecable y que nos encanta, que ahí lo podemos ver, lo pueden ver en Instagram, aquí se lo dejamos aquí abajo. Hoy nos vas a hablar de eso, que estuvimos viendo como qué tema hacer, qué les puede servir, pues nos ven muchos estudiantes, odontólogos, y pues es eso, como que la odontología día a día, que es colocar pues resinas posteriores, ¿no? Como muchos como que no sabemos o qué paso sigue o cada caso cómo evaluarlo. Por eso dije, pues ese tema está muy increíble y tú las haces muy, muy geniales. Sí, muchas gracias. Vuelvo a reiterar la invitación. Y sí, estábamos como pensando qué poder aportarles al blog. Y pues en general sí me gustaría hablarles más allá de cómo hacer una resina, o seguramente lo vamos a estar viendo ahorita, ¿Mm? más bien las implicaciones que tiene hacer una resina. Porque bueno, en mi experiencia muchas veces tomamos muy a la ligera en la parte clínica lo que es una resina y de hecho siempre comento al inicio de los cursos o pláticas y charlas que tenemos que deberíamos darle cierto valor, más reconocimiento a estos tratamientos que como siempre lo digo, la verdad es que más allá de ser restaurador me considero resinólogo porque yo vivo de la resina. La verdad es que es el tratamiento con más recurrencia que llega a mi consulta y le debo mucho al material. La verdad es que yo
le digo oro molido incluso, porque es un material que es muy versátil y con gran utilidad, hablando como al final del día un consultorio, una clínica es un negocio y creo que tiene bastante utilidad y creo que debemos darle el valor al material y obviamente esto conlleva también darnos un gran valor en nuestros tiempos de trabajo. Y justamente quisiera hablar de esa parte, porque como es lo que conlleva hacer de inicio a fin una resina, pareciera que son cosas sencillas, cosas que vimos desde la licenciatura, pero en mi punto de vista hay muchas lagunas desde que yo empecé como la parte privada, tenía muchas lagunas. Al final del día, pues, como dicen que al final, entre más aprendes, más ignorante sabes que eres, ¿no? Y ves el mundo de oportunidades que sigue creciendo esto. Y como reitero, ¿no? El material tiene un gran valor y una gran versatilidad y creo que sigue y va a seguir siendo el futuro de la odontología restauradora. Y es desde conocerla, saberla manipular, saberla trabajar, los tiempos en, pues a veces que las pacientes los tienen seguidos y pues tienes que trabajar rápido, pero hacerlo de la mejor forma, pero analizar como cada cavidad, qué requiere, o sea, es como toda una ciencia, no hay como una receta. Exactamente, sí, justo lo que hablas, ¿no? Obviamente el 90, yo creo que hasta un poco más por ciento de tratamientos hoy en día en odontología son completamente adhesivos y eso obviamente nos conlleva a tener una exigencia en esta parte química, biológica del diente para saber incluso cómo pegarnos a cada sustrato. Eso es lo que hace complejo, más allá de modelar una anatomía que mucha gente tiene grandes habilidades, pero esa parte como química es lo que a veces siento que no está bien conectada y por eso muchos tratamientos en resina pierden su valor que deberían de tener, ¿no? Y bueno, más allá de un material que es adhesivo, también tiene múltiples ventajas en el aspecto de devolver funciones. Eh, Como te decía, a veces en muchos cursos está y sigue siendo un comparativo con este hermoso material también que nos ayudó mucho, que es la amalgama. Y siempre hay un debate, ¿no? ¿Qué material es mejor? ¿Por qué uno dura más que el otro? Y pues siempre salimos a relucir que pues los tratamientos en resina también hay mucha investigación acerca de que qué tan longevos pueden ser. Y justamente eso, ¿no? Al final del día, para mí la operatoria dental, que es lo que conlleva hacer odontología restauradora y resina en particular, para mí es de las cosas más difíciles que hacemos en consulta. Más allá de decir, ah, es una resinita fácil, ahorita me la he hecho, yo considero que una vez que empiezas a meterte de lleno a este hermoso tratamiento, empiezas a entender la complejidad del mismo. Sí, es que desde el sellado, qué base voy a colocar o cómo está la cavidad, si estoy en dentina, si estoy solo en esmalte, como que evaluar cada cavidad. Pues decías ya de la amalgama, que yo creo que ya está muy, pues ya fuera del mercado, ¿no? Ya hay muchos materiales como muy bioactivos y materiales nuevos que ahorita se asemejan más al diente que lo duro de un metal. Justo es lo que, qué bueno que tocas esa parte, porque mucho de los argumentos que hablamos en cursos y pláticas y clases es acerca precisamente de las propiedades mecánicas y biocompatibles que tiene el material, pues obviamente en el diente y obviamente en un sistema completo como es la masticación. Y lo comparamos precisamente con otros materiales que nos dieron mucho, vuelvo a reiterar, que fueron grandes materiales que, pues digo, yo en mi consulta estoy quitando amalgamas, yo creo diario. Entonces, este es un gran material que todavía persiste en muchas bocas de los pacientes. Y la pregunta que normalmente llegan a hacernos en reiteradas ocasiones es precisamente cómo saber si voy directo o indirecto, ¿no? Que tiene que ver mucho con la parte de la restauración en resina. Sí, totalmente. Pues vamos a empezar, que el tema da para mucho y está muy interesante. Así es, empezamos entonces. Vamos a comenzar esta pequeña charla. Vamos a ver todo el universo. Ustedes ven ahí, es un pequeño videíto. Está ahí como un poco de música, porque sí, en realidad yo siempre he dicho que la parte de resina, y sobre todo estética posterior, eh, quiero platicarles un poquito del contexto de por qué nació así el nombre de estética posterior. Esto fue porque, de hecho, durante el proceso que estuve estudiando la parte de la especialidad, hubo muchos temas acerca de
qué tenemos que hacer como rehabilitadores para devolver la función. Y alguna vez también tuve la oportunidad de tomar un curso con el doctor Roberto Tello y ahí fue donde justo estaba en la especialidad y fue que lo conocí y fue donde también hice como el cortocircuito de esta parte si estaba peleada realmente la estética con función, porque sí, yo como rehabilitador, créanme que lo único que hacía era tallar dientes, coronas, rehabilitar implantes, que es más o menos lo que conlleva un temario en la parte protésica. Y muchas veces yo al final del día, con un previo estudio de diplomado de lo que era estética restauradora, pues no estaba yo muy convencido de las cosas que hacíamos, digamos, en aparente estética, aunque sea el sector posterior, porque para muchos les salta eso, ¿no? Que, ¿cómo estética posterior? Si son los posteriores y no importan, ¿no? Y el contexto al final del día de este tema es precisamente la importancia de la estética para poder devolver la función, ¿no? La importancia de una morfología bien adecuada en donde van a recaer puntos de contacto que van a ser completamente o tendrían que ser completamente estables para poder realmente devolver la función. Y precisamente en esa parte había como muchas lagunas, ¿no? Que esto estaba como peleado, separado, hasta que pues bueno hoy en día podemos hacer uso de estas grandes herramientas de materiales como para poder hacer ambas. Entonces, al final del día siempre les digo y concluyo en esta parte de que el nombre de estética posterior, aunque pareciera raro, pues tiene todo el sentido del mundo porque la estética en los molares no es una cereza en el pastel, sino una obligación si te pones a ver, pues toda la función que necesita hacer esa pequeña tabla oclusal, ¿no? Todo lo que está recayendo en esa pequeña molar y pues obviamente todo el engranaje que conlleva un sistema masticatorio. Y Que nada para poder más es estar aquí en el taparlo. tema, me Ajá, gusta que no, mucho digo, esta parte de biomodulación. sí, digo No que no, sé si, sí, digo ¿sí? que ¿Perdón? no, no nomás es taparlo, de que voy a taparlo y ya cumplo con, aunque quede plana y ahí cumplo ya con poner la resina. Justo, justo como hablábamos hace un momento, ¿no? Las amalgamas al final del día, que fueron grandes materiales, pues no podías darle mayor anatomía, que yo sé que hay gente que inclusive daba anatomía muy bonita en las amalgamas, ¿no? Pero al final entender la anatomía como su parte convexa del esmalte, por ejemplo, pues una amalgama se quedaba cortita en ese aspecto y más allá de que son retentivas y no adhesivas, pues al final del día vamos a concluir que pues no estaban devolviendo la función, porque yo creo que a todos nos ha pasado eliminar, por ejemplo, una amalgama, siempre vas a encontrar de menos sedentina esclerótica debajo, de menos. Más allá de que esté sellado o no, siempre hay un proceso de protección en el diente por este material. Esa es una realidad y lleva mucho también en el aspecto pensar y cambiar como el chip, ¿no? ¿Qué es éxito clínico para nosotros? Y el tiempo que dura una restauración en boca o el tiempo que dura el diente en boca, o sea, son múltiples factores que parecían lo mismo, pero son completamente enfoques distintos, ¿no? Normalmente hablamos, los que hablan de biomimética y todo este tema que es apasionante, que hoy se ha viralizado tanto, a veces siento que ya se perdió el contexto de lo que es biomimética en realidad. Y precisamente es al final del día prevenir, no ser tan invasivos y restaurar un diente con lo que puede ser más compatible, asemejando obviamente al tejido perdido. Más allá de un adhesivo en tendencia, más allá de una fibra en tendencia, más allá de una resina en tendencia, es entender las propiedades del material, sea cual sea, y poder colocarlo en una ausencia de un tejido que pues obviamente perdió estructura, ¿no? Y pues devolver la función, es el único objetivo. El único objetivo es devolver la función. Y pensando obviamente en esto, reiterando con la amalgama, pues ya se dio cuenta la gente, los estudios y las investigaciones, que pues no es un material ideal para restaurar un molar, un tejido que se perdió. Hablando precisamente de las propiedades de cada tejido, ¿no? Y precisamente hablando de esta parte, en el término de biomodulación, muchos piensan que está como muy arraigado al tema de biomimética, ¿no? Pero son temas que para mi gusto son completamente distintos, porque hay gente en este grupo muy famoso de biomodulación que hacen coronas, ¿no? Y por ejemplo es algo como contradictorio la parte de biomimética.
Entonces, biomodulación para mí más que nada es como conocer al diente realmente, no nada más como, tengo esmalte y dentina, sino más bien qué propiedades físicas y mecánicas tiene ese tejido para poder nosotros de alguna manera copiar, como dice la palabra, con materiales este tipo de propiedades, ¿no? Que es lo que nosotros hoy en día queremos analizar y eso es lo que en realidad se conoce como biomimética, ¿no? Y bueno, en esta parte me gusta que estas dos imágenes que son del doctor Javier Tapia Guadix, pero me encanta todo este dinamismo que le da a sus videos. Si no lo conocen, es parte de los de biomulación. Es un doctor que trabaja muy bonito y precisamente conserva mucho tejido. Y yo coloqué estos datos que también los menciona el doctor Pascal Mañé en cuanto a las propiedades mecánicas físicas del material, en este caso del diente. Y bueno, ahí vemos, por ejemplo, que el módulo de elasticidad de un esmalte es de 80 gigapascales. Por ejemplo, ahorita que yo estoy en un edificio, yo estoy muy confiado en un edificio que no, que se mueve, ¿no? Cuando tiembla, que en la Ciudad de México tiembla muchísimo. Y pues yo estoy más seguro, pensando en esta analogía, en un edificio que se mueve que en un edificio completamente rígido. Y justo esta analogía la doy en los cursos, ¿no? Porque, pues obviamente la resistencia no cae en el tejido duro, sino más bien en el flexible. Que muchos traíamos la idea, ¿no? De que el esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano. Y sí, es en efecto es una realidad, pero dureza no es igual a resistencia. ¿Y por qué comienzo con esta parte? Porque tenemos que evaluar por qué es que usamos la resina, ¿no? No nada más lo usamos porque pues, es el material que nos dijeron que iba en una cavidad clase uno clase 2 dependiendo a lo mejor de ciertas medidas de la cavidad que probablemente ahorita podamos ir viendo, pero es más bien, es como una ingeniería del diente para saber cómo vamos a estar nosotros diagnosticando para poder hacer un plan de tratamiento en los dientes. Y esto obviamente radica inclusive en qué tejido perdí más, ¿no? A lo mejor hago una cavidad clase uno que pareciera muy sencilla, pero tengo que incluso que analizar cuál es el tejido que perdí más. Y pensando en ese tejido que perdí más, obviamente indicar un material. Y la analogía de Pascal para mí es increíble porque te hace precisamente que el esmalte es muy parecido al vidrio. Y lo más parecido que tenemos en materiales a este material, pues es la cerámica y en específico el feldespato. Entonces, él nos lo dice, ¿no? Si tú perdieras solamente esmalte natural, lo ideal sería que restauraras con un feldespato. Y lo mismo lo hice con la dentina, ¿no? Si tú perdieras dentina, que es un módulo de elasticidad mucho más bajo, ¿quiere decir esto? Pues que es más flexible, pues por ende podrías usar materiales como la resina que tienen estos valores, ¿no? Entre promedio estamos hablando entre 10 a 20 gigapascales. Eso es biomimética. Entonces no es un material en tendencia, una marca en tendencia en específico. Por eso siento que a veces el contexto pues sea como que pues obviamente borrado, ¿no? Por estas nuevas modas de la biomimética, porque algunos hacen más moda que tratamientos odontológicos, esa es la verdad, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿no? Al final del día la amalgama contra la resina, pues bueno, primeramente llegar a un argumento, porque hay muchos todavía defensores de la amalgama, que también tendrán sus argumentos, pero para mí precisamente son estas propiedades que no dan como un metal para poder reemplazar los tejidos perdidos. Y simplemente el ejemplo claro que les digo, qué cavidad, en esta pequeña cavidad, ¿qué es lo que perdemos más de tejido? Y vean una amalgama, ¿no? Inclusive al no estar adherida, retenida prácticamente, empezamos a ver signos como una pequeña fisura, que justamente es donde se fractura la amalgama. O sea, el diente es flexionable, tenemos flexión cúspide y tenemos que saber incluso analizar lo que hay debajo, como bien decía la doctora, ¿no? En una cavidad. Y para mí es imposible dar un plan de tratamiento antes de abrir una cavidad, porque no sabes lo que te vas a encontrar ahí abajo. Una pequeña amalgama, vean la fisura que ya se está formando, ¿no? Y una fisura que atraviesa la dentina, estamos hablando que el diente está teniendo mucho estrés en cada colisión masticatoria. Entonces es para mí de gran importancia hacerle entender al paciente que llega a nuestra consulta que yo no le puedo dar un plan de tratamiento a la primera cita sin ni siquiera abrir muelas, ¿no? Porque una fisura, por ejemplo, pues no sale radiográficamente.
en realidad no sale radiográficamente. Y a esto es lo que le llaman análisis estructural de una cavidad. ¿Cuándo voy a hacer una directa y cuándo voy a hacer una indirecta? Aunque yo tenga a lo mejor tejido remanente, hay veces que yo por más mínimamente invasivo que quiera hacer, tengo que mochar cúspides, ni modo, porque hay fisuras debajo, porque hay sintomatología debajo. Entonces, aquí es donde se empieza a hacer más complejo el tema de una simple resina. Siempre hasta lo pongo como entrecomillado, ¿no? Y normalmente, si ustedes vieron la imagen de la diapositiva pasada, pensaríamos que en una cavidad como esta, pues lo que se perdió fue más esmalte, pero analicen más bien dónde se empieza a hacer una cavidad casi siempre. Es en la fosa de una cara oclusal. Y si analizamos la estructura de esmalte y dentina, podremos ver que en las fosas precisamente es donde tenemos mucho menos esmalte, un grosor máximo de 0,5. Entonces, justo en las fosas es donde empezamos a penetrar con nuestra fresa y luego exponemos dentina. Entonces tenemos que analizar eso, o sea, por eso es que nosotros indicamos materiales como la resina en este tipo de cavidades, porque no es que se pierda más dentina, perdón, no se pierde más esmalte, se pierde más dentina, que es justamente en los surcos y fosas donde empezamos a hacer una cavidad, que es lo primero que se carea, ¿no? En este sentido. Y muchos normalmente es lo que me comentan, no es que ahí se perdió más esmalte. Hay que analizar incluso la estructura para poder entender al 100% esta parte de análisis, ¿no? Y digamos una cavidad pues que se considera pequeña, ¿no? Se considera pequeña. Entonces, dando lugar a esto, pues obviamente es donde indicamos precisamente materiales de resina, como la resina, que digamos, no hablar de una marca en específico, pero sí sabemos los promedios de los módulos de elasticidad de ese material, que van entre 10 a 20. ¿Cuál sería la exigencia clínica para nosotros? Que ya no nada más es manual, porque antes pensamos que, bueno, haciendo dientes bonitos ya la armamos, ¿no? Pero ahora nos exige también saber de química, de física y conocer de materiales odontológicos, ¿no? En esa materia que la verdad todos nos aburría, que lo que queríamos era trabajar y se acabó, ¿no? Pero sí, la verdad cada vez la importancia de saber química en nuestra área se vuelve mucho más importante para saber incluso con qué voy a restaurar un diente, ¿no? También aquí entra pues no decir mala praxis, pero sí algo polémico de cómo vendemos los tratamientos, ¿no? En el sentido de que nosotros hacemos nuestro diagnóstico rápido y le damos un plan de tratamiento al paciente en ese mismo momento, pensando que pues puedes encontrar múltiples cosas debajo, como les decía, ¿no? Y Sí. obviamente como pacientes, ¿qué pensamos, no? Si te vendí una resina clase 1 por así decirlo, y se convirtió en un overlay, pues, ¿qué te va a decir el paciente? Oye, me destruiste el diente, me tallaste mucho el diente y además me quieres cobrar más. O sea, simplemente hasta en eso necesitamos a modificar nuestros sistemas de venta. Al final del día, les decía, es un negocio. Y eso te puede empezar a, a realizar como una desconfianza con el paciente. Y eso es lo que menos queremos, ¿no? Romper esa relación. Hay también un poco de polémica por el uso de pigmentos, ¿no? Que veo Ajá. que tú los usas y hay personas que pueden decir, es que otro dentista lo va a confundir con caries o es como, a mí me gusta cómo se ven, se ve muy Exacto. estético, pero hay personas que las hacen totalmente blancas, ¿no? Justo, y la verdad es justo una polémica hoy en día este tema. Te voy a contar mi experiencia porque entiendo la polémica. Mm. Como te decía, yo me fui a trabajar a Tijuana hace un tiempo. En ese tiempo, pues mi familia, yo soy el único dentista de la familia. Entonces, pues ya sabes, atiendo desde el primo que nunca conocí hasta el tío hermano, casi casi, ¿no? Entonces, entre ellos atendía a mi prima, una prima hermana, que pensaron ya que jamás nunca iba a regresar a la Ciudad de México y pues se atendieron todos conmigo. Y ella trabajaba o trabaja, no sé, la verdad no he tenido todavía la fortuna de saber qué pasó en su parte laboral de mi prima, pero trabajaba en seguros, ¿no? En esta parte del GNP, me parece, Mm. y tenía cubierto esa parte odontológica con su seguro, que tenía acceso a algunas clínicas donde le puedan realizar limpiezas y resinas, digamos que gratis, ¿no?
Y bueno, prefirió hacerse las resinas que tenía, en este caso las lesiones cariosas, la resina que tenía ya presente, se las realizó conmigo. Y precisamente, pues yo soy muy fan de este pigmento. Y nos fuimos, mi esposa y yo nos fuimos a Tijuana y en una llamada rarísima de mi prima, pues molesta, me dijo, oye, ¿por qué me dejaste caries, no? Y Mm, precisamente hablaba del pigmento. En ese momento, pues sentí, yo ya me lo imaginaba, ¿no? Yo ya dije, ya sé que por dónde va. Y sentí, pues, padre que el dentista que la estaba atendiendo no la viera, ¿verdad? Pero ajá. también me sentí mal por no avisarle, ¿no? Porque sí es responsabilidad de nosotros, no es de elección de nosotros, es de elección del paciente al final del día, pues si quiere este tipo de pigmento. En mi experiencia pasó eso y le hicieron fisurotomías, por ejemplo, en medicina. Entonces Mm. ya cuando volví, pues las tuve que reparar de todos modos, pero sí fue un error mío al no avisarle. Y de esa experiencia, pues la verdad es que aprendí y las resinas que ustedes ven casi todas tienen pigmento, pero el paciente, para eso me encanta la fotografía también, porque pueden ver el antes y el después y el por qué usamos pigmentos, no por poner caries, sino porque se tiene que mimetizar al final del día con el cuadrante completo. Por ejemplo, este caso, pues ya tenía pigmentaciones en otros dientes, ¿no? Y obviamente estaba indicado el poder poner este tipo de stains, pero la verdad es que la decisión la tiene que tomar el paciente, no nosotros. Sí, yo fui hace poco que me hicieran una y y mi amigo, me dijo que también se encarga de odontología restaurada, me dijo, ¿quieres pigmento o poquito o mucho? Y yo, pues muy poquito, nada más para que se vean los surcos. Pero yo le dije como, ¿cuánto, no? O que se vea muy marcado, que no se vea, o no te pongo. Está padre que, ajá, como que platicarlo con Sí. el paciente, ¿no? Sí, porque al final también, si se dan cuenta, eso es un plus de parte de nosotros como clínicos hacia el paciente, porque la verdad es que nadie explota esa parte tampoco, nada más restauras y se acabó. A Ujú. veces perdemos esa humanidad de, mira, te hice esto, te enseño, mira lo que tenías. Por eso, en mi punto de vista, la fotografía tiene un lugar importante en mi consulta, Sí. ¿vale? Y precisamente, mira, hablando de la fotografía, por eso ponía precisamente esta diapositiva, eh, para reiterar varias cosas, ¿no? Obviamente la documentación de los casos clínicos es importante, la parte legal y demás, pero también, sobre todo para mi punto de vista, todavía más importante es ver tu seguimiento. Muchas veces en pláticas con colegas, en los cursos, se me frustran por no poder hacer una restauración, pues como la ven en el Instagram, ¿no? Pero por ejemplo aquí, pues a lo mejor para muchos del 2015 al 2023 es poco tiempo, a lo mejor para otros es muchísimo tiempo. Si me preguntas a mí, para mí ha sido una infinidad de tiempo, eh, pero yo en el 2015 ya compartía mi trabajo, como te decía en Facebook, y no lo hacía con el afán de recibir likes. Sí, sino pues tú te tienes que sentir orgulloso de tu trabajo desde la última resina que haces. ¿Y cuál es el objetivo de esto para mí? Pues ver tu avance, ¿no? No compararte, imagínense, si me comparo con Andrés Román, que fue mi profesor, o me comparo con Gianfranco Politano o Pascal Mañé, pues voy a quedar todo frustrado toda mi vida. Entonces, la realidad para mí y sobre todo para estas nuevas generaciones que yo siento que ellos son los que más están recibiendo toda esta cantidad de información en redes sociales que ya está muy expuesta a cualquier tipo de público. Yo creo que ellos pueden llegar a tener mucha frustración porque pues obviamente están en desarrollo, ¿no? Y seguimos en desarrollo y muchas veces queremos ya dar pasos agigantados donde pues estás en un proceso que incluso yo les recomendaría que disfrutaran, ¿no? Porque no, es muy bonito llegar a ver esto, por ejemplo, 2015, 2023, porque es una satisfacción plenamente personal y obviamente que lo vas a compartir con tus pacientes, ¿no? Al final del día ese es el objetivo, hacer mejores tratamientos para ellos y por ellos. Pero sí, digamos, la conclusión de esta diapositiva es que no se comparen con nadie, sino más bien con ustedes mismos. La última resina que hiciste tiene que ser mejor la de hoy. Ese es como para mí, pues mi enfoque en este caso de cómo he mejorado, gracias a Dios, a las anatomías, ¿no? Que porque se puede ver, pues que sí es un avance grande, pero no nada más es parte manual, también ha sido mucho parte conceptual de entender la resina per se. Y práctica, ¿no? Claro, sí, justo, ¿no? O sea,
mucha gente incluso me preguntaba, ¿no? Porque yo soy muy nocturno, soy de andar en la computadora, en el celular, muy noche. Inclusive me preguntan, es que, ¿qué es lo que haces? Te lo juro, o estoy leyendo o estoy practicando, y eso me ha dado muchos beneficios a mi carrera profesional, oportunidades también. Nunca a lo mejor con el objetivo de recibir algo económico, pero incluso me ha dado eso. Entonces, pues yo les podría decir que aprovechen sus tiempos al 100%, 100%, este, lo Mm. más que puedan, ¿no? En este sentido no es como una exigencia, pero la disciplina, en mi punto de vista, es lo que me ha ayudado mucho al crecimiento. Y que practiquen con dientes que extraigan o con Exacto. planillas, o sea, están todo el tiempo haciendo anatomías, viéndolas, practicándolas. Ahí con resinas que tengan que no usen. Creo que todo es Exacto. como mucha práctica, ¿no? Sí, justo. De hecho, muchos doctores me piden los modelitos que ven a lo mejor en el Instagram que imprimimos. Les mando los archivos precisamente porque quieren practicar y eso la verdad me llena de mucho orgullo porque yo siento que a partir de esta exposición, obviamente tiene sus pros y sus contras, esta exposición en redes sociales de los trabajos. Yo creo que un parteaguas es que los nuevas generaciones se quieren preparar muchísimo para poder llegar a esos resultados. Entonces ya hay muchos, para mí, muy jóvenes y muy grandes exponentes que están creciendo día a día en honor a lo que ven a las redes sociales. Y eso está Que ven padrísimo. así una resina súper bonita y ¡ah! Es técnica directa, ¿a poco es Ah, técnica directa? Como que se quedan, wow, no me inventes. exacto. Y pues está padre, ¿no? Poder incluso motivarlos a que puedan seguir empujando a esas generaciones, porque al final del día, siempre lo he dicho, y no necesitamos así como alzar la voz, como muchos odontólogos que veo que lo hacen, pero si tú compartes lo que sabes a medida que tú puedas, la odontología en México va a estar creciendo y sigue creciendo. Y pues esto no va a ser un cambio repentino, va a ser obviamente un proceso, pero yo veo un gran proceso desde, por ejemplo, mi 2015 a hoy día, no en mí, sino en muchas generaciones. Yo he visto muchos doctores muy talentosos que están saliendo gracias a esto. Entonces, la verdad es darle tiempo al tiempo, porque esto, México ya, al menos en México, yo puedo opinar que ya está en el mapa en cuestión odontológica. Mm. Y bueno, esta es la parte que hablábamos, ¿no? Yo vengo de una escuela donde me enseñaban función y siempre era así como, o das función o das estética, no puedes dar las dos. Entonces, de ahí nació el tema de estética posterior, que no, la estética no es una cerecita, no es opcional, sino más bien es completamente, para mi punto de vista, obligatoria para devolver, obviamente, per se la función. Y esto es lo que es la esencia de la biomimética, no lo que vemos desgraciadamente en algunas redes sociales, que es, si lo leo, o sea, no tiene nada que ver con un adhesivo en tendencia, no tiene que ver con una fibra, no tiene que ver con nada de eso, sino cuando yo lo leo puedo ver que esta parte de estética y función está completamente conjugada. Entonces, para mí eso es lo que más me aporta la palabra biomimética, que hoy día está de modísima, pero nosotros desde el 2017, 18 ya estábamos compartiendo qué era esto en realidad, que precisamente es obtener resultados con grandes, obviamente, apariencia óptica y grandes resultados estéticos, pero sin dejar a un lado la parte funcional, que está en conjugación 100%. Y evidentemente las herramientas, que no estoy diciendo que no, pero las herramientas que tenemos hoy en día nos ayudan para aún más ofrecer estos protocolos que hoy en día tenemos, que son muy valiosos para nosotros y la salud de nuestros pacientes, evidentemente. Y bueno, con esto es con lo que puedo concluir, que esto en realidad yo creo que nunca tuvo que estar peleado, siempre Mm. tuvo que tener una sinergia, ¿no? Y al final del día, algo que nos inculcó mucho, en específico a mí, el doctor Tonalí, seguramente lo conocen, el doctor Jorge Aravena, es que la ontología biomimética obviamente es una ontología adhesiva, obviamente es aditiva, conservando lo mejor posible el sustrato dental. Y lo que para mí obviamente llegó a ser como clic con la parte de estética posterior es que es una ontología biomecánicamente guiada. No es restaurar por restaurar, sino saber con qué restaurar para poder devolver la función. Obviamente, en los factores tan importantes que puede ser una resina.
Y hago mención de ellos porque para mí, en mi parte clínica, privada y profesional, me aportaron muchísimo estos doctores y sobre todo el doctor Andrés Román, no sé si lo conozcan, pero el doctor Andrés Román para mí es un gran maestro, es de las pocas personas que yo he visto que comparten con una simpleza para que tú lo puedas entender. Y si ustedes pueden tomar un curso con él, de verdad, háganlo porque hace analogías, te enseña de 0 a 100 cómo hacer una restauración. La verdad es un gran profesor y si lo llegan a cachar acá en México, no duden en tomar alguno de sus cursos. Y precisamente de ahí tomo esta analogía porque él me la enseñó así. Esta cadena que ustedes ven que está rompiéndose, él nos dice precisamente que la resina o cualquier restauración adhesiva, obviamente si hablamos de adhesivos, estamos hablando de un polímero que como lo es la resina. Él nos dice precisamente eso, que la resina es tan bonita, pero a la vez es tan complicada. ¿Por qué? Porque estos eslabones que ustedes ven, así esté la cadena gruesísima, pesadísima, si un eslabón está mal, esa cadena, por muy resistente o fuerte que aparentemente se vea, pues va a romperse, ¿no? Y él nos hace, perdón, la analogía en el sentido de qué factores necesitaríamos tomar en cuenta para que precisamente una resina esté bien hecha. ¿Qué es lo mínimo indispensable para que una resina pueda estar en el tiempo? Pensando, por ejemplo, en la comparativa de un material como la amalgama, ¿no? Que dicen, bueno, duró 40 años, 30 años en la boca, pero si nos podemos a pensar en el enfoque correcto, que sería, bueno, está 40 años, 30 años en la boca, pero ¿cómo está el diente después de esa restauración? Ese es el enfoque que creo que debemos de tomar más bien hoy en día. Y precisamente ahí es donde toma mucho más valor este material, ¿no? ¿Y cuáles serían estos factores pensados como un eslabón en la cadena que nosotros tenemos que tomar en cuenta para hacer una resina bien hecha? Simplemente una resina bien hecha, pues son muchísimos factores. Y aquí los enumeramos y no es no lo digo yo, lo dicen incluso muchos autores como el doctor Gianfranco Politano, como el doctor Van Meerbeek, que son eruditos en Europa para poder odontología adhesiva y obviamente hablando de resina también. La autora Marlene Pumans, en fin, el doctor obviamente Andrés Román, que manejan completamente y dominan este material y uno de esos factores evidentemente es el aislamiento absoluto. Aunque existen múltiples metaanálisis en donde pueden hacer comparativas en el uso y no uso de este valioso para mí material, los que somos clínicos 100% podemos saber los beneficios que contiene un aislamiento absoluto. Simplemente no hay humedad, simplemente no hay lengua que te esté molestando, simplemente es algo mucho más seguro, a lo mejor incluso en esta parte holística que también está mucho de moda, el retiro bioseguro de una amalgama, evidentemente lo tienes que hacer con un aislamiento absoluto. Entonces hay múltiples beneficios de esta gran herramienta. Hablábamos también del análisis estructural. Existen algunas reglas, más allá de reglas, algunos puntos a destacar según el doctor David Aleman, que por ejemplo es el primer biomimético en el mundo. Y la biomimética no es más que el conjunto de muchos estudios, por eso es tan interesante este tema. Y él nos menciona 4 puntos importantes, ¿no? Desde, obviamente, la medida, como lo ven ahí, de las cúspides, desde si perdiste alguna cresta mesial distal, alguna parte proximal de las paredes del diente, el istmo de la cavidad, cuánto mide, inclusive también si hay fisuras o no. Todos estos 4 puntos son los que determinan en este punto cuánto sí vas a hacer cuándo, perdón, vas a hacer un recubrimiento cuspidio y cuándo no. Y por ejemplo, otro doctor que se llama el doctor Forster también nos menciona que esos 4 puntos son valiosos, pero también tienes que tomar en cuenta la profundidad de la caja. Todo esto, fíjense, no lo puedes saber hasta que abres el diente. O sea, es imposible nosotros decir de primera instancia, decir, este se va a incrustación porque realmente no lo vamos a saber, o esto es directo, no sabemos. Ahora sí que dientes vemos, ahora fisuras no sabemos, ¿verdad? Entonces el análisis estructural está dentro de un factor tan importante de hacer una restauración adhesiva. El tercer punto, y no menos importante, recordemos que todos estos puntos que estoy como mencionando son solamente eslabones de una cadena que tiene que estar fuerte. Y en este caso obviamente es la adhesión, ¿no? La adhesión al sustrato.
No es lo mismo pegarse a una dentina profunda que una dentina superficial, no es lo mismo pegarse a una dentina, en este caso esclerótica o incluso careada, ¿no? En estas escuelas en donde se hace el retiro parcial de caries, pues son completamente bien argumentados los tratamientos, pero al final del día son diferentes potenciales adhesivos de los tejidos que tú tienes que tomar en cuenta. Y es donde se empieza a complicar más la cosa, ¿no? Porque aparte de saber aislamiento y análisis estructural, tienes que saber de química y bioquímica de los tejidos dentales para saber cuál protocolo de los muchos que existen allá afuera puede ser el mejor para cierto tipo de sustrato. Y esto de verdad complica muchísimo más lo que llamamos una simple resina. Al final del día es odontología adhesiva y tenemos que tomarlo en cuenta. Evidentemente, si estamos hablando también de una restauración indirecta, pues también nos tenemos que meter en la parte química de los materiales, ¿no? Saber de qué están compuestos, qué composición tienen, qué porcentajes en sus composiciones tienen, para saber incluso tiempos por ejemplo, de grabado de la cerámica, cuáles son los protocolos de las diferencias entre los materiales poliméricos, metálicos y obviamente cerámicos. Todos los materiales, cada uno de ellos tienen protocolos distintos basados en su química. Entonces, también necesitamos hablar de esta parte súper importante de lo que son los materiales odontológicos. Eh, Otro factor, otro eslabón, es precisamente el famoso factor C y factor V, que yo creo que para muchos alumnos que seguramente nos están viendo, a lo mejor por ahí sí les mencionaron esto, porque yo, por ejemplo, pues tenía las lagunas, ¿no? De qué era esto, de qué se refería esto, pero sí me acuerdo que hasta incluso me enseñaron una fórmula para poder sacar este tipo de factor. Y el factor C y el factor V está correlacionado con lo que vas a tu obturar, que en este caso sería la resina. Y el factor C, muchos piensan que es por la contracción, ¿no? Del material, pero en realidad es el factor de configuración cavitaria, o sea, cómo está diseñada la cavidad para que tú tengas menor estrés o mayor estrés, sí de contracción, pero no está basado en el material, sino más bien en el diseño de la cavidad. Mm. Por lo contrario, el factor V está totalmente enfocado en la parte ahora sí del material, que es el porcentaje de contracción volumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor volumen de resina, evidentemente va a haber mayor contracción. Y son dos factores que se correlacionan, pero no son lo mismo. Entonces, sí tiene que ver con la contracción, perdón, pero uno está basado en el diseño de tu cavidad y el otro está basado en el volumen de resina que vas a implementar en tu obturación. El ejemplo que ustedes ven ahí, pues es una clase uno aparentemente sencilla, pero tiene cierta profundidad. Y para mí las clases uno son lo más difícil que hacemos en consulta, porque si valoramos las paredes que nos vamos a adherir, que es precisamente el factor C, son 5 paredes que nos vamos a tener que adherir contra una libre que sería la cara oclusal. Esto me está diciendo que el diseño de esta cavidad va a tener mucho estrés. ¿Sale? Entonces tengo que tener muy bien manejada la técnica para poder yo liberar o disipar un poco ese estrés que voy a estar obteniendo con cada incremento de resina. Entonces, si se dan cuenta, no es muy simple una resina, es de lo más complicado y solo llevamos hasta ahora 5 puntos a considerar para hacer una buena resina como el paso a paso, ¿no? Y así lo numeramos, ¿no? Primero aislamiento, segundo análisis estructural. Ya que sabes si vas a ir directo o indirecto, necesitas saber cómo te vas a adherir, qué protocolo adhesivo vas a implementar, y eso te va obviamente a exigir a saber qué generación de adhesivos son compatibles con la técnica que vas a emplear. Si es indirecta, pues obviamente lo mismo al material, y el factor C y el factor V, pues en este caso sí es de forma directa, ¿no? Que vuelvo a reiterar, es como lo que más hacemos en consulta. Y es a veces como los mayores fracasos no es el material, sino más bien estos protocolos que son tan rebuscados para poder llegar a hacer una resina, a mayores pasos, evidentemente podemos tener mayores rangos de error. Entonces eso lo hace todavía más difícil, más difícil. Y lo que hablábamos en cuestiones, por ejemplo, digamos, comparando estos dos materiales como resina y amalgama, la amalgama nunca va a estar adherida a los tejidos
Por ende, el diente va a seguir haciendo flexiones hiperextendidas porque no está agarrándose en las paredes. A esto le llamamos conexión adhesiva. ¿Por qué conexión? Más allá de que te pegues, en realidad estás conectando pared por pared para que esta flexión cúspide al menos se ferulice o se limite. Y ese es tu objetivo. Y el objetivo para obtener esta conexión adhesiva es entender todo lo que hemos visto de los puntos anteriores, que obviamente es basado en adhesión. Entonces, al menos en estos 6 puntos, no sé, tu doctora, pero creo que empezamos a ver una complejidad bastante considerable. Sí, ya no es la simple resina. Exacto, exacto. Entonces, y no son todos, en realidad son más de 12 puntos que debemos de tomar en cuenta y algo que para mí es sumamente importante y a veces me dicen, qué grosero, doctor, porque en los cursos lo decimos, ¿no? Porque les digo, Enséñame tu lámpara y Lámpara te voy china. a decir, y te voy a decir exactamente qué calidad de tratamientos estás haciendo. Porque así es en realidad. Cuando ya conoces la química del material, entenderás que tus equipos de fotoactivación son de la primera inversión en tu consulta. Como alumnos, y o sea, yo también así me desarrollé, pues yo no tenía la gran lámpara, obviamente, en la escuela, ¿no? Era lo que podía yo adquirir, pero siempre pensando en cuál era el objetivo, ¿no? Pues obviamente comprar como primera inversión tu buen equipo de fotoactivación. Ya que hay mucho revuelo en acerca de marcas y demás, lo que yo les puedo decir es que hay 3 marcas en específico que ya están completamente argumentadas, donde que son grandes equipos para poder fotoactivar y las pueden encontrar en cualquier depósito dental. Son equipos costosos, obviamente, porque estamos hablando de tecnología adecuada para, obviamente, la resina o el adhesivo o lo que tengas que fotoactivar. Y pensando obviamente en esto, siempre les digo, ¿no? ¿De qué sirve que compres una resina de 1,800 pesos si estás fotoactivando con una lámpara que no te está ayudando a sacar todo el potencial de esa resina? Entonces, de verdad, y lo hago muy reiterativo, es la primera inversión que tienen que hacer. Más allá de comprarse un sillón dental, de verdad lo primero que tenemos que hacer es una gran lámpara, una gran ¿Cuáles lámpara. lámparas recomiendas o que estén certificadas de que sí fotocuran hasta el fondo? Sí, Ok. fotopolimer. Hay mucho revuelo en eso, pero científicamente al menos argumentado que sí son grandes equipos y pueden demostrar una buena conversión polimérica. Son 3 marcas, que está la de Ultraden, la Valo, está la Elipar de 3M y Blueface de Ivoclar. Cualquiera de esas 3, por ejemplo, yo que soy familia Ivoclar, yo les podría mencionar que Ivoclar tiene una familia de lámparas, Sí. ¿sale? Pero inclusive la más básica, que se llama NMC, te alcanza 800 miliwatts sobre centímetro cuadrado. ¿Qué es esto? Es la potencia de tu lámpara. Es la potencia que puede atravesar 2 milímetros de resina. Pero también lo que tenemos que averiguar de nuestras lámparas no nada más es la potencia, sino también la longitud de onda. ¿Por qué? Porque la longitud de onda es ¿qué rangos tiene mi lámpara de longitud de onda? ¿Por qué es importante esto? Y para mí, de hecho, lo más importante más allá de la potencia es porque basado en esta longitud de onda, en la parte de la resina, en la parte orgánica de la resina, tenemos ciertos activadores que obviamente son radiosensibles, que se llaman canforoquinonas, hay algunos que se llaman fenilpropandiona, lucerina y vocerina, son múltiples fotoiniciadores se llaman. Y estos reaccionan y se activan a diferente longitud de onda. Y si tú no tienes un rango específico en esta parte, o sea, si les des 10 horas de luz, pues no se van a fotoactivar, ¿no? Porque se separan estos radicales libres a partir de la activación con la lámpara. Entonces, sí son importantes, obviamente, estos 2 datos, pero para mí es todavía más importante la radiosensibilidad y obviamente la longitud de onda que emite ese haz de luz. Y esas 3 lámparas los cumplen sin problema. Valo se puso de moda últimamente, la he visto por todos lados. Exacto. Bueno, es una gran lámpara, son potencias igual muy altas. Les digo, a la resina en particular le gustan potencias desde 800 miliwatts hasta 2000 miliwatts, es lo que más le gusta. A la resina en realidad no le gustan potencias tan abismales,
¿Por qué? Porque pues obviamente la conversión polimérica es mayor, o sea, es más rápida y la agresividad de la contracción de la resina es mayor. Entonces, por eso es que nos gusta una polimerización estable, digamos, sí con buena potencia, pero con tiempos largos, más allá de una potencia increíblemente alta y con tiempos bajos, no es lo que más le gusta la verdad a la resina. Pero es un gran equipo. Hay mucho ahí controversia con cuál es mejor de estas tres, cualquiera de las tres. Si ustedes tienen cualquiera de estas tres, ya Mm, están del otro lado, del otro lado. Y Voclar también es bueno. Sí, la Muy usamos. buena también. Sí, o sea, les digo, Elipar también es una gran lámpara. Y son equipos, por ejemplo, Elipar y Blueface, que no son tan costosos quizá como la Valo, ¿no? Que obviamente, pues para mí es como comparar hasta un teléfono, ¿no? Que todo el mundo quiere Mac o un iPhone. Si te funciona, aunque no sea iPhone, pues estás del otro lado. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, fotoactivación, pues vean, es un eslabón, o sea, no es lo más importante, todo es importante. Y aquí, por ejemplo, también colocamos la parte del conocimiento del material restaurador, como los decía en la parte indirecta, ¿no? De qué está compuesta, ¿sí? Cómo es que reacciona químicamente, cuál es su comportamiento del material, porque todo esto, de hecho, tengo un tema a mí me gustó mucho cómo sacamos el tema, porque es química como llave maestra a la resina perfecta porque es obviamente entender la química del material te va a dar como resultado entender por qué existen tantas técnicas de obturación, entender por qué hay resinas muy costosas y entender por qué hay resinas que no son tan costosas, por qué hay resinas de calidades, en qué se basa la calidad de la resina, qué propiedades puedo obtener de cierta resina la realidad es que no te puedes casar con una sola resina, porque ciertas resinas, de acuerdo a su composición, pueden tener indicaciones distintas. Sí. Entonces, desgraciadamente o afortunadamente, te tienes que meter a la química para entender, pues, para qué está hecha cierta resina, ¿no? Entonces, cierta resina a lo mejor es para el sector anterior, cierta resina es para el sector posterior. ¿Por qué? Porque sus propiedades son distintas, ¿no? Hablando del sector anterior, evidentemente quieres obtener resultados más estéticos, mejores acabados, entonces a lo mejor no necesitas tanto relleno, ¿no? El relleno inorgánico que tiene una resina, porque el relleno inorgánico es lo que te da resistencia a la resina. Ujú. Entonces, todo ese jueguito de composiciones tú lo tienes que saber. Y a veces veo que tiran luego el instructivo de la resina, pues ahí viene una ficha técnica, ¿no? Que te está diciendo hasta cuántos segundos tienes que polimerizarla, a cuánta potencia, te dice qué relleno tiene, qué módulo de elasticidad tiene y qué porcentaje de relleno en cuanto, incluso tamaño de partícula. Sí, Entonces, indicaciones del fabricante. Yo tengo una exacto. serie de videos con el doctor Víctor Cedillo, que los pueden encontrar aquí en mi canal, que son 3 o 4, como de 1 hora, y habla de todos, de micro relleno, macro relleno, la partícula, que la bull. Y yo no sabía que existían tantos tipos de resinas, son muchísimos. Y digo, el doctor Víctor es investigador y aparte de clínico, él tiene todo el conocimiento del mundo para inclusive diseñar a lo mejor o poder sacar diferentes técnicas de obturación porque conoce el material. Y pues desgraciadamente les digo, o afortunadamente, nosotros ya tenemos esa información a la mano. Entonces, la exigencia es leerla, entenderla y aplicarla como clínicos, ¿no? Porque pues no te puedes casar con una resina, eso es completamente falso, Y que no lo completamente. enseñan en la uni, en la universidad, Exacto. nada de eso. Fíjate que no, o sea, la verdad eso también les decía, hay muchas lagunas que al final del día sales como chale, ¿ahora qué voy a hacer, no? Pero bueno, qué bueno que tenemos estas plataformas, en tu caso, estos canales donde se puede dar información y a alumnos, doctores, especialistas incluso pueden tomarla de la mano porque sí da pauta a ver esos, a lo mejor no es una super clase, pero ya tienes tú los puntos adecuados que tienes que tomar en acción, ¿no? Y poder Sí. investigar, leer y demás. Entonces está padrísimo esta dinámica, la verdad. Yo agradezco que vengan especialistas como tú y compartan sus conocimientos con otros, me encanta. No, pues yo fascinado, la verdad, yo fascinado, porque es para esto, ¿no? Siempre un doctor por ahí, yo creo que lo conocen, que es también mentor mío, se llama Rodrigo González. Él hace más cerámica, es más como de carillitas y toda esta rehabilitación completa.
Él está en Colima, de hecho él es el que me llevó a Tijuana a Mm. trabajar. Este, Él me decía, Adrián, el conocimiento es para compartir, no para quedártelo. ¿De qué sirve? Pues que lo tengas tú nada más, ¿no? Pues la idea es mejorar, obviamente, acá fuera la praxis, obviamente, y pues esto va a mejorar para todos, es una ayuda para todos al final del día, ¿no? Y bueno, seguimos, siguiendo con estos eslabones, vean hasta qué punto llega la morfología. O sea, están en el número prácticamente 9, ¿no? De los factores que desempeñas una buena resina, lo mínimo indispensable. Evidentemente en morfología no estamos hablando de hacer dibujitos de como lo hacen algunos que veo que hacen así sus dibujos de las anatomías, porque la verdad y la realidad es que ningún diente es igual. O sea, podemos tener 6 tipos de primeros molares inferiores con distintas anatomías. Y es lo que siempre hago hincapié en los cursos. A lo mejor ustedes van a ver una resina hermosa que yo suba, pero también van a ver una que está medio amorfa. ¿De qué depende? Pues precisamente de la anatomía de los antagonistas, ¿no? Si yo tengo una superficie plana en el antagonista, pues no tratemos de dar una gran anatomía porque no se va a poder. De hecho, cuando pasa esto, seguramente un desgaste severo y pues por más que intentes hacer una anatomía, lo único que tienes que hacer, y lo sabemos muy bien, es una rehabilitación completa. Tienes que rehabilitar también el de arriba. Y para hacer eso necesitas elevar la dimensión vertical. Eso también lo hacemos, hacemos ver mucho hincapié en esta parte de la morfología, porque sí dependemos mucho del antagonista, en donde recae justamente esta cúspide funcional del antagonista, ¿no? Porque a lo mejor podemos ver como ciertas asimetrías en las fosas, pero es donde dirigimos ahí la oclusión para que este diente funcione. Entonces, y también no se dejen engañar porque les digo, las redes sociales son muy, muy, muy buenas, pero también pueden ser muy, muy, muy malas, porque podemos vender como esta cara del antes y el después, mejor enseñar procesos, ¿no? Desde que tú estás viendo el diente íntegramente hasta que ya tiene los puntos de contacto de cómo quedó, porque tendemos muchas veces a nada más subir antes y después y con dique, ¿no? Entonces dices, wow, qué anatomía, pero a ver cómo quedó después. Esa es la idea, ¿no? Y compartir, como dices, todo el proceso para que vean que es posible también. Y los conceptos de morfología, pues son muy arraigados a la función, porque cada estructura que, como comentaba, que existe en una pequeña tabla oclusal, tiene una función específica en todo el sistema, en todo el sistema. Inclusive, cómo hacer un ajuste oclusal entra en saber morfología, ¿sale? Otro eslabón, evidentemente, son las técnicas de obturación. Existen múltiples y demasiadísimas técnicas que a veces dices, ¿por cuál empiezo, no? Pero yo lo que les puedo aconsejar es que entiendan otra vez la resina para entender cómo podemos trabajarla y el comportamiento que va a tener dentro de una pequeña cavidad o una amplia cavidad, ¿sale? Entonces, sí está padre que te aprendas distintas técnicas. En los cursos yo les enseño una técnica como combinada, donde tratamos de extraer como lo mejor de cada una de ellas con Ujú. el único fin de cómo estandarizar, digamos, todos los dientes. ¿Por qué? Porque pues si nos vamos así en específico por cada técnica, evidentemente tienen sus indicaciones, ¿no? A lo mejor para ciertos dientes, para otros ciertos dientes. Entonces lo que yo trato de enseñarles es una técnica combinada con varias. Un Al mix. final, ya, exacto. Sí, como lo mejor de todas, para poder tener esos sesgos donde a lo mejor una es más flaquita en ciertos conceptos que otra, pues reforzarla con alguna otra técnica y pues obtener resultados, pues obviamente bonitos, funcionales, estéticos, pero además bien adheridos, que es lo que buscamos, sellar el diente por dentro y por fuera. Y hasta ahora pues tenemos seguimientos hoy día hasta de 6 años cuando empecé como a mezclar estas técnicas Ujú. y como dice el doctor Víctor Guerrero, el tiempo dirá. Lo único como clínico que puedo hacer es estar fomentando los seguimientos para ver cómo van esas restauraciones, ¿no? Y bueno, en específico, pues sí, conocer las técnicas es fundamental, pero sobre todo más en específico, pues saber para cuándo y por qué están indicadas, ¿no? O por qué, digamos, se realizaron de esa forma. Yo la que ubico mucho es la de sándwich.
La técnica de sándwich, sí. Mm. Hay muchísimas. Por ejemplo, yo les digo que incluso busquen mucho al doctor Simon de Liperi. Es un doctor que, pues digo, muchos piensan que cuando hablamos de autores ya son viejitos, que tienen muchos años, ¿verdad? Pero el doctor Simon de Liperi incluso tiene un canal de YouTube y sube sus tratamientos así prácticamente en vivo y es un doctor que alza dientes con pura resina, degollados prácticamente. Síganlo, la verdad tiene dos técnicas que yo implemento mucho, que una que es la de wallpapering, que es la que yo creo que muchos ya tienen el conocimiento porque se ve mucho ahorita en Instagram, que es la que empapelamos con fibra Ribbon, Ah, pero tiene, ajá, es esa, y es del doctor Simon de Liperi, el doctor David Aleman y el doctor Rudo. Esos son los autores de esta técnica, pero en específico más, el que la implementó más es este Simon de Liperi. Pero, por ejemplo, de esa técnica, lo más interesante para mí es la forma de su reemplazo dentinario. O sea, tiene un incremento horizontal por capas. No es como nos enseñaron normalmente, que es como oblicua. sí. Exacto, la de él es más bien como forma horizontal. Más allá del ribbon, es la forma como horizontal y digamos que en ese sentido lo que busca obviamente Simon de Liperi es controlar el estrés, evidentemente de la resina, pero sobre todo ya tomando en cuenta precisamente esa jerarquía adhesiva que tienen los tejidos, ¿no? Como decíamos que la dentina superficial es más adherible que la profunda. Entonces, cuando nosotros hacemos incrementos oblicuos, estamos, digamos, tomando dos tipos de profundidades, ¿no? La más profunda y la media, por así decirlo. Sí. Entonces, ¿hacia dónde se contraería? Pues al mejor soporte adhesivo que encuentra y en este supuesto, pues se iría hacia arriba, dejando espacios vacíos en la base. Entonces, con estos conceptos que tiene Simon, la verdad es para mí me explotó la cabeza cuando empecé a leer más acerca de él y tiene un montón de videos acerca de cómo reconstruye. Tiene otra técnica que es igual para controlar el estrés o reducir el estrés por la contracción de la resina, en donde hace incrementos muy pequeñitos que se llaman delibites, que son bolitas de 1 milímetro pequeñititas, Bolitas. imagínense, ajá, bolitas que cuando tú la aplastas no tienen mayores grosores de punto Ah, cinco. Entonces ok. él hace bolitas y después las va colocando dentro, obviamente condensándolas. Ah, Pero imagínate cuántas bolitas tendrías que hacer para hacer una cavidad, pues grande, ¿no? me sentí como en el kinder, ¿no? Exacto. Y justo es hacer tus bolitas ahí con el guante e irlas aplicando poco a poco. No. Hace incrementos hasta de 32 porciones, por ejemplo, con el único fin de controlar el estrés. Vuelvo a reiterar, es cuando empiezas a entender lo complejo de una clase uno, por ejemplo, Sí. pues sí, tienes que implementar distintas técnicas que pues obviamente muchos doctores pues desconocen esa parte, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a la oblicua, ¿no? También otra técnica que a mí me gusta mucho combinar es la técnica seccional o de pizza del doctor Lorenzo Vanini. Mm. Eh, es como la que están viendo ahí en la imagen, ¿no? Que es por cúspides, ¿no? Sí. Te ayuda muchísimo también a cuestiones morfológicas. Y bueno, o sea, hay una infinidad, ¿no? Gianfranco Politano con su técnica bilaminar, ¿no? Técnica de dentina cóncava, esmalte convexo, en fin, la idea es rescatar los puntos fuertes de cada técnica y combinarlas. Eso es como lo que vemos más en los cursos, precisamente. Más allá de saber hacer una resina, es identificar esos puntos fuertes y aplicarlos. ¿Tú das Y cursos obviamente, online o nada más personal? en pandemia lo hice, en pandemia lo hice, pero la verdad ahorita pues ya ni me da tiempo, porque sí estamos como con Ivoclar, estamos también en Identa. Están en varias sedes y tenemos la fortuna de también compartir con SOEFES UNAM, que es donde también damos diplomados y vemos también mucho de esta parte. Es donde me pueden ahí como encontrar, pues de manera presencial, que es lo que más hago. Ok. Y bueno, los últimos dos factores, pero no menos importantes, para concluir con esta parte de cómo se hace o lo mínimo indispensable para hacer una resina, es obviamente saber elegir tu resina, ¿no? Por mucha empatía que tengas con alguna resina en particular, mi recomendación siempre va a ser que prueben de todo, porque pues al final del día
pues a lo mejor va a haber algunas resinas que a lo mejor no te acomoden del todo, pero tienen grandes potenciales que pueden ser favorecidas a tu diente en específico, ¿no? A tu situación clínica. Entonces, les vuelvo a retirar, casarte con una sola resina es casi imposible. La verdad es que yo no creo que haya algún clínico que solamente use una sola resina. Yo en lo particular, a pesar de que mi casa es Ivoclar, combino la resina de Ivoclar con otras más, porque pues obviamente buscando el beneficio del paciente. ¿Y con cuál te Y haces mejor, no? Hasta la consistencia para trabajar, cada persona es diferente. sí, justamente también es lo que les menciono mucho, ¿no? Una cosa es la ciencia y otra cosa es la experiencia. La Sí. idea de es combinar ambas, ¿no? Tanto tu experiencia en habilidad, en manipulación, en consistencia incluso de la resina, con su ciencia que ya tiene en su química para poder hacerla compatible y pues qué mejor si puedes hacerlo todo al 100% y que sea todo compatible, ¿no? Todo es en beneficio al paciente, evidentemente. ¿Y en Tijuana, que es tanto calor, ahí refrigerabas las resinas o no? Exactamente, ahí es como de ley tener tu frigobar, ¿no? Con todos los materiales, sobre todo los Por el polímeros. calor que hace allá. Exacto, de hecho, inclusive hacer una guía de Z-Labro de silicona de condensación, tienes que tener tiempos de trabajo un poquito más rápidos. Digo, ahorita, por ejemplo, el calorcísimo que está haciendo, ¿no? Al menos aquí en la ciudad nunca hemos tenido tanto calor, y ya también empezamos a emplear pues refrigeración y modo. Aquí, por ejemplo, el edificio, pues aquí me da el sol todo el santo día. Las ventanas. Ujú. Exacto. Entonces sí tenemos que tener cuidado con esa situación. En realidad, lo que puede pasar cuando genera mucho calor, pues hoy en día inclusive ustedes saben, ¿no? Que hay cementación con resina termomodificada, pero sí se te puede echar a perder toda la jeringa, no, por eso se recomienda mejor tenerla en refrigeración. Y pues por último y no menos importante, pues evidentemente va a ser el pulido y el abrillantado. Y lo reitero, es un eslabón, porque pues muchas veces ya, imagínense de tomar en cuenta todos estos 12 factores, pues ya yo creo que cuando estás en este último paso ya estás como cansado, el paciente también ya está cansado Ya y a se quiere. veces exacto, es lo que menos importancia a veces ya le damos, ¿no? Pero es un eslabón, recordemos que es un eslabón y tiene la misma importancia desde el aislamiento hasta el pulido. Entonces, El por pulido eso, tiene función, ¿no? Además de que se vea brillosito y bonita, tiene una función. sí, justo, al final del día tiene que ver incluso con la composición de la resina, los acabados, pero obviamente, ¿qué te va a durar más, no? Una resina bien pulida o una resina que no está bien pulida. Ese es el punto, ¿no? Las porosidades en los polímeros son tu peor enemigo. Ok. Así es. Por eso pues concluyo, ¿no? Todo lo que acabamos de ver es estética posterior. Nada está como separado, todo es un conjunto de factores que si se dan cuenta, si nosotros empezamos a desglosar uno por uno, vamos a estar aquí 3 días hablando de resinas. Sí. Entonces, me parece de mucha importancia que tomemos a consideración esto. Y reitero, esto no lo dije yo. Hay un artículo que me gusta mucho, la doctora Marlene Piumas y el doctor Gianfranco Politano, en donde vienen todos estos factores que estoy aquí enlistando. Hago mención de la parte amarilla, porque eso es lo que normalmente, y creo que sean muy observadores cuando vayan a capacitarse, que tomen algún curso, alguna mesa clínica o algún educación continua, algún diplomado. Normalmente esto es lo que te van a enseñar: morfología oclusal, la técnica, puede ser directa, indirecta, semidirecta, cómo estratificar, el pulido y el mantenimiento. Normalmente, desgraciadamente, es lo que más hacen enfoque en un temario de una restauración, en este caso directa. No quiero decir que esté pobre, pero es lo que les puede dar a lo mejor 1 o 2 días, porque ya vieron que la teoría es muchísima, Sí. pero desgraciadamente no estamos viendo todo lo demás. Y eso es donde más errores tenemos, obviamente, porque les vuelvo a reiterar, hay gente muy hábil haciendo resinas allá afuera, muy hábil y hacen restauraciones súper bonitas, pero ¿por qué fracasan, no? O sea, ¿de qué sirve hacer una restauración muy linda si
no está durando lo que tenía que durar. Reitero con el doctor Víctor Guerrero, yo soy fanático de su trabajo, de verdad lo admiro muchísimo, porque no solamente es un gran clínico, o sea, tiene seguimientos de 10, 15, 20 años, y eso para mí vale mucho, para mí vale mucho. Y la verdad, pues sí es como un ejemplo a seguir porque, pues, como dice él, ¿no? El tiempo dirá y tienes que verlo si tus restauraciones están durando en el tiempo, y si no pues entender qué está pasando, qué pasa o qué estamos haciendo mal, o si hay alguna implicación a lo mejor oclusal que está ocurriendo ahí, porque les vuelvo a reiterar, ¿no? No nada más es devolver bonito el diente, sino que funcione y trabaje pues al 100. O hay personas que les da sensibilidad, o hay personas que no ponen el coating, Exacto. y también Ajá. esto puede como que fallar, ¿no? Como que son muchas cosas que hay que tomar en consideración para que aparte Sí, de bonita, sea funcional, no le duele al paciente, le dure los más años que se pueda. y como bien dices, ¿no? Hay técnicas que ya están optimizadas para obviamente todavía hacer que la restauración pueda durar más tiempo, más allá de lo que te pueda indicar la marca comercial en el uso de sus productos. Hoy en día estos protocolos que están saliendo no vienen en un instructivo. Entonces, también eso me gusta mucho tomar ese punto a considerar